En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: lo somos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Hoy celebramos la solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España. Naturalmente en España es un gran día de fiesta, pero creo que también debería de serlo en todos los países que han recibido la fe de manos de aquellos misioneros españoles. Naturalmente no hay nada que sea humano, que sea perfecto, pero con las luces y sombras inevitables de las cosas de los hombres, esa fe se tiene y se tiene como un gran don debido al esfuerzo y a la generosidad, al sacrificio, a veces pagando con su vida, de esos misioneros. Lo mismo que aquí pasó igual en España, lo mismo que tenemos la fe por los primeros misioneros que llegaron. La tradición dice que Santiago Apóstol fue el primero, posiblemente también San Pablo, al menos en una de las cartas él dice que planea venir a España, posiblemente vino, y después tantos otros. Sin esa labor de los misioneros, que en cada momento ha tenido sus dificultades y sus riesgos distintos en un tiempo de otro, sin esa labor, hoy la fe católica no estaría extendida por todo el mundo. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que meditar hoy. Porque se dice, algunos dicen incluso dentro de la Iglesia, y los pobrecitos no saben ni lo que dicen, y deberían de saberlo porque se supone que han tenido que estudiar. Algunos dicen que da igual ser católico que no serlo, y que da igual tener fe que no tenerla, que todo el mundo se salva, porque Dios es muy bueno y todo el mundo se salva. Tienen, repito, los pobres una ignorancia tan grande y tan atrevida que les lleva a decir barbaridades sin tener que pasar vergüenza por ello, y la vergüenza nos la da a los demás y es vergüenza ajena. Pero ¿cómo va a dar igual ser católico que no serlo? ¿Cómo va a dar igual creer en un Dios que te ama que creer en un Dios que te mete miedo? ¿Cómo va a dar igual creer en un Dios que ha dado la vida por ti que en un Dios que pide sacrificios humanos? Pero ¿cómo va a dar igual creer en un Dios que dignifica a la mujer que creer en un Dios que tiene a la mujer como si fuera alguien de segunda o de tercera? Pero ¿cómo va a dar igual creer en un Dios que te dice que tienes que perdonar que creer en un Dios que te dice que puedes tomar venganza? Pero ¿cómo va a dar igual ser cristiano o ser católico que no serlo? Repito, es que no saben lo que dicen y hay que decir aquello que dijo el Señor cuando estaba muriendo en la cruz: perdónales, Padre, porque no saben lo que dicen. Estos deberían de saberlo. Perdónales, Señor, porque aunque deberían de saberlo, no saben lo que dicen. Y esa es la primera lección de hoy. Tenemos la fe de los apóstoles, tenemos la fe católica, gracias a que hombres y mujeres se han sacrificado para traernos esta fe. En algunos casos, en España, son 2000 años de fe. Santiago está comprobado, lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en torno al año 45 él fue martirizado, fue decapitado por orden de Herodes, más o menos en torno al año 45. Fue el primero de los apóstoles que murió, no el primer
discípulo que murió, que fue San Esteban, pero sí el primero de los apóstoles. Antes de eso, él ya había venido a aquel Finisterre, que se pensaba que era España, el fin de la tierra, entonces conocida. Ya había venido, había evangelizado, otros le siguieron. Tenemos que dar gracias por esto y tenemos que ser conscientes de que es nuestro deber transmitir este tesoro inmenso de la fe y transmitirlo a costa incluso de la persecución o de la incomprensión o hasta de la propia muerte por martirio, como a tantos les ha sucedido. Y pienso no solamente en los apóstoles, evangelizadores, misioneros, mártires, sino aquellos otros que, sin morir mártires porque nadie les pegue un tiro o les corte el cuello, han muerto por las enfermedades, por las fatigas, han sacrificado su vida. Qué gran tesoro tenemos debido a ellos. Debemos agradecérselo y no caer en la trampa de la actual cultura de la cancelación que quiere borrar nuestras raíces cristianas. Pero hoy también en la fiesta del apóstol hay otro mensaje. ¿Por qué Santiago, San Pablo, San Andrés, San Judas, por qué ellos hicieron ese trabajo evangelizador? Santo Tomás llegó hasta la India. San Judas y San Simón murieron mártires en lo que hoy es Armenia. San Pedro y San Pablo fueron martirizados en Roma. ¿Por qué motivo? ¿Por qué los evangelizadores, no solo los españoles, por supuesto, tantos que llegaron a todos los continentes, por qué lo hicieron? ¿Por qué? Había dos motivos en ellos. El primero, el amor a Dios. Era por amor a Dios. Es por amor al Señor. Se metían en esos barcos, pienso en las gestas del siglo XVI, XVII, se metían en esos barcos que tardaban una eternidad en llegar a puerto, que sufrían todo tipo de peripecias, después se enfrentaban a lo desconocido y a veces a la muerte y desde luego a la fatiga. Y lo hacían por amor a Dios, por ti, Jesús, por agradecimiento a ti, por amor a ti. Eso es lo que movía a los misioneros, el amor a Dios. Es el amor a Dios lo que tiene que mover al sacerdote. Por amor a Dios soy sacerdote. Por amor al Señor, por agradecimiento al Señor, soy sacerdote. Por amor a Dios estoy dispuesto, con la ayuda de Dios, a evangelizar, incluso a dar la vida. Pero también había en ellos otro amor, el amor al prójimo, el amor a aquel desconocido, quizá en un primer momento hostil o indiferente, ese que no conocía al Señor y que sin embargo tú ya le amabas. Le amabas sin saber su nombre, le amabas sin saber quién era, pero le amabas. Y porque le amabas ibas allí, a ese lugar remoto, tenías que aprender un idioma, tenías que asumir su cultura, sus alimentos, su clima, sus enfermedades, quizás sin querer llevabas también las tuyas. Tenías que hacerlo porque les querías, porque les quieres. El misionero es alguien enamorado de Dios y de ese pueblo que va a evangelizar. Y eso es lo que tenemos que aprender en este día en que recordamos a un apóstol. Tenemos que estar enamorados de Dios y enamorados de ese pueblo. Enamorados de Dios y por Él hacerlo todo. Y enamorados de ese pueblo que no nos conoce, que no conocemos. Esas personas de tu parroquia que cuando llegas no te conocen ni tú les conoces, pero ya las amas. Y ese amor tiene que ser un amor sacrificado de servicio, pero también de fidelidad. El apóstol nos transmitió una fe, la fe de aquel que ha sido testigo de Cristo, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Ellos vieron, escucharon, tocaron. Ellos fueron compañeros de viaje de Jesús. Ellos nos transmitieron esa fe. Y nosotros tenemos que transmitir la fe de los apóstoles, la fe verdadera, la fe íntegra. Y no estar pensando en cómo acomodarnos a la moda, cómo hacernos simpáticos al mundo, cómo hacer que el mundo nos perdone por existir, sino decir yo a quien tengo que contentar es a Dios nuestro Señor, es a Él al que tengo que agradar
Y también tengo que agradar a un pueblo que está esperando que alguien le diga la verdad de Cristo, que es la única auténtica verdad. Pidamos al apóstol Santiago que dé nuevos frutos en esta tierra de España y en todas las tierras hermanas, frutos de vocaciones sacerdotales, de jóvenes valientes que aman a Cristo y que aman al pueblo, que dé frutos de santidad y, si fuera necesario, de martirio, como tantos ya se han dado. Que así sea.